Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia Básica con Adatoms, un podcast de ciencia descentralizada en blockchain. El día de hoy hablaremos de Rosalind Franklin y su trabajo en el ADN. Y bueno, como ya ha pasado en capítulos anteriores, el día de hoy nos acompaña un nuevo invitado. En este caso tenemos aquí a un biólogo marino, fotógrafo submarino y además científico de la basura. Su nombre es Mauricio Vergas y además tiene un gran interés en las temáticas asociadas a la comunicación por ciencias. Pero bueno, Mauricio, cuéntanos tú mismo un poquitito de quién eres, qué haces y lo más importante, por qué te gusta o por qué te sentiste atraído un poquitito por esta área de las ciencias. Hola, hola, Dantes, Adatoms, gracias por invitar al programa. Bueno, yo soy Mauricio Vergas, estoy haciendo mi tesis para sacar mi grado de biología marina. Eh, en este caso estoy trabajando de fisiólogo de peces. Mi principal tema que me mueve es el tema de la basura. He estado investigando en la fisiología de los peces el efecto microplástico sobre estos organismos y también, obviamente, la basura viene de los humanos y me gusta trabajarla a macro escala, ¿verdad? Haciendo limpiezas de playas y organizándolas desde hace más de 4 años. Eh, También me he expandido a limpiar ríos y trato de hacer ciencia con esta basura, es decir, utilizar el método científico para respondernos preguntas sobre cómo se comporta esta basura, cuánta basura hay, qué residuos son más abundantes en las playas, en los ríos, cómo funciona la dinámica desde la ciudad hasta el mar y de esta forma poder generar políticas públicas para residuos especializados o para grupos de personas que pueden ser eh, problemáticas, ¿verdad?, a la hora de desechar residuos en espacios naturales. Entiendo. Sí, de hecho he sabido ya de algunas limpiezas de ríos. Creo que hace no mucho hubo una aquí en el río Calle, ¿cierto? Sí, sí, estuvo muy, muy bonita además, porque ya con la experiencia hemos ido no solamente invitando a la gente a limpiar, sino a tener como una experiencia de encuentro con el río a través de esta como labor que se tiene que hacer, porque es un poco sacrificado ir a las 10 de la mañana un domingo a tener que sacar basura, que puede verse como un poco asqueroso a primera vista, pero realmente, no sé, pues en este caso nos acompañó un fotógrafo que presentó su obra sobre la feria fluvial y también un taller de danza que tiene una presentación sobre la basura marina. Entonces fue súper complementado, súper interesante para las familias que nos acompañaron. Hay hartos niños que participan. Entonces como que no solamente es ir a limpiar, sino que es generar una instancia de conexión con el espacio natural y darse un poco de esperanza en este mundo que está un poco en crisis y lo cual también feliz que hablemos en este programa. Claro, interesante eso que mencionas, esta como conexión que se hace con la gente o que podríamos incluso decir que se ve casi como una red que se está armando. Porque bueno, es una de las ideas de este programa es poder conectarnos con el resto de la gente, entregarles un poquito de ciencia de manera mucho más amena. Y bueno, este podcast en particular va a ser subido a la red de blockchain Cardano. Por lo que igual tengo que preguntar si es que conoces un poquitito de temas de blockchain o si has escuchado algo sobre ello o si has tenido alguna experiencia con ello. Claro, mira, yo la verdad es que me considero un amateur en esta temática. Yo te puedo contar mi experiencia bien precisa. En 2020 estábamos en medio de la pandemia y hasta yo que estoy luchando contra el plástico me puse como un poco consumidor de cosas por internet, pues.
Y ahí fue un par de amigos me empezaron a poner esta idea en la cabeza de, oye, en vez de gastarte toda esta plata pandémica, invierte en la blockchain, conoce lo que es la criptomoneda. Y fui investigando un poco, tuve unas pequeñas clases ahí, lo bueno es que el Internet es súper autodidacta para poder enterarnos de estas cosas y estos espacios están increíbles también para seguir aprendiendo, ya que es una comunidad en crecimiento y que al parecer para activa de amateur tiene una posibilidad de usos ilimitados y que para el cambio de mundo descentralizar el dinero es una de las cosas más importantes que hay para llegar al objetivo final de cambiar la sociedad. Así que eh, de esa forma invertí unos cuantos dineros, jugué con los Shiba Inu y cosas así, y ahora tengo mi billetera y también subí unos cuantos NFT, pero sigo aprendiendo cada día sobre este tema. Claro, entiendo. Igual interesante, pero es importante mencionar ahí a quienes nos están escuchando que, bueno, quizás hay algunos que ya saben lo que es el blockchain, pero vamos a hacer de todas formas un pequeño resumen para explicarles de que el blockchain es en realidad una tecnología de la información que se basa en bases de datos descentralizadas. O sea, dentro de eso podemos encontrar el tema del blockchain o de los NFT, pero el, o sea, de las criptomonedas o los NFTs, digo, pero el blockchain es una tecnología que va como respaldando estas otras cosas o que las va articulando. Nosotros en particular trabajamos con la red Cardano y Cardano es la única red de blockchain que está desarrollada siguiendo el método científico estricto y basado completamente en investigaciones revisadas por pares, lo cual hace a Cardano, en nuestra opinión, como la red de blockchain más segura y amigable con el medio ambiente además. Y bueno, aprovecho de mencionar de que este podcast en particular ha sido financiado gracias a Project Catalyst de la misma red Cardano, que es una instancia democrática donde los usuarios de la red votan por los proyectos que consideran que debiesen ser financiados y nosotros fuimos elegidos. El código de nuestro proyecto es el 900013 en el font 9. Así que muchas gracias a quienes los apoyaron. Así que, bueno, Mauricio, mira, volvamos a hablar un poquitito sobre, en este caso, sobre tu carrera. Tú mencionabas de que estás en la etapa de tesis de biología marina, ¿cierto? Sí, correcto. Y más o menos bueno, ya mencionaste un poquito el tema de en qué estás trabajando, pero ¿podrías hablarnos un poquito sobre la carrera en sí? Por ejemplo, ¿qué cursos tiene? ¿Cuáles fueron los que más te gustaron, los más difíciles? Algo para que la gente pueda conocer un poquitito más de cerca la carrera de biología marina. Correcto, acá Chile es un país de mar, ¿verdad? Somos el país del mundo que tiene más costa, contando cada una de las islas que generan la onceava y la doceava región, ¿verdad? En todo el mundo. Y es una carrera que cuando yo empecé, la verdad es que tenía poca prospección laboral. Como que es recientemente en los últimos años que nos hemos ido dando cuenta de la importancia de nuestros mares, la gran biodiversidad que tienen y las amenazas a las que el sistema productivo actual eh, están sometiendo. Estamos muy cerca de la Antártica, que también es uno de los territorios más prístinos y vulnerables de todo el mundo, de los más hermosos. Así que hay múltiples razones para estudiar biología marina y creo que por lo menos acá en Valdivia, en la Universidad Austral, donde yo me especialicé, hay varios cursos que se complementan de muchísimas maneras para poder dar una visión integral de lo que es el mundo marino en todo su espectro, ya que para poder entender cómo funciona, por ejemplo, algo tan importante como es el secuestro de carbono, que es cómo el mar se come el CO2 del ambiente y ayuda a reparar el cambio climático, es algo que requiere saber de muchas cosas químicas y físicas y matemáticas y procesos, ¿verdad? Que van mucho más allá de la diversidad de especies o el caso que vengo a hablar hoy en particular, el ADN, ¿verdad?
Claro, de hecho me hace mucho sentido lo que mencionabas del secuestro el secuestro de carbono era, ¿cierto? Sí, 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 correcto. sí, porque justo yo desde mi vereda como físico o estudiante de física en realidad, justo me estoy relacionando con algunos proyectos y justo ayer tuvimos una reunión con la doctora Andrea Piñones y nos explicaba algo similar para poder entender un poquito mejor ahí unos modelos de predicción biológicos sobre la vinculación del krill precisamente con este, estas temáticas. Queda bastante por estudiar, pero bueno, ahí de a poquito se va relacionando. Y es bonito, de hecho, que se relacionen, como distintas áreas de la ciencia pueden conversar entre sí y permitirnos, bueno, desarrollar investigación y también ir mejorando, espero, nuestro futuro, que bastante mal se ve con el tema de las problemáticas climáticas. Tengo un sueño que quizás Cardano podría ayudar a solucionar, que es tener una universidad del mar. Es decir, en un solo edificio puedan haber biólogos marinos y abogados ambientales marinos y gente de la ingeniería de los procesos marítimos y todos trabajando en un solo edificio, donde podamos como tomar al océano como la gran masa de agua que es y poder abordarla en todos sus distintos trabajos que tenemos hacer como sociedad humana al respecto. Wow, suena bonito e interesante. Yo creo que se puede trabajar en ello. Yo creo que poco a poco la humanidad ha ido tomándole más peso al tema de la crisis climática. Espero que siga así y se con un poquitito en lo que es la verdadera ciencia, y no el tema de todas estas teorías conspirativas y charlatanes que hay por ahí para que, bueno, puedan surgir más personas enfocadas en desarrollar ciencia y que iniciativas como esta Universidad del Mar que mencionas pueda surgir, crecer y estar ahí. Quién sabe, quizás logres hacerlo de aquí a algunos años. Pero Gracias. bueno, veo, bueno, de hecho mencionaste que tienes conocimientos en la temática que abordaremos hoy, pero lo ideal es poner en contexto también a quienes nos escuchan. Así que vamos a hablar un poquitito entonces de Rosalind Franklin. Ella nació en Londres en 1920, hace no mucho, y bueno, 100 años ya. Y la infancia de Rosalind Franklin fue en una familia judía educada en Londres, Inglaterra. Sus padres eran Ellis Franklin, quien era un abogado y hombre de negocios, y Muriel Franklin, una activista política y feminista. Rosalind fue la tercera de cuatro hermanos y tuvo una infancia privilegiada con una educación privada en el St. Paul Girls' School. En 1938, Franklin comenzó a estudiar química en el University College de Londres. Durante su tiempo allí se interesó en la cristalografía de rayos X, una técnica utilizada para analizar la estructura de los cristales y las moléculas. En 1941 obtuvo su licenciatura en química con honores. Después de graduarse, Franklin trabajó en una fábrica de municiones durante la Segunda Guerra Mundial y en 1945 regresó a la educación y comenzó a estudiar para su doctorado en el Birkbeck College de la Universidad de Londres. Bajo la supervisión de J.D. Bernal, uno de los principales expertos en cristalografía de rayos X de la época, Franklin estudió la estructura de los carbohidratos y en 1948 logró obtener su doctorado en química. Posterior a obtener su doctorado, Franklin trabajó en distintos laboratorios de Francia y el Reino Unido, donde continuó desarrollando sus habilidades en cristalografía de rayos X. En 1951, Franklin se unió al King's College de Londres, donde comenzó a trabajar en la estructura del ADN. Utilizando la técnica que había perfeccionado de cristalografía de rayos X, Franklin logró obtener imágenes de alta resolución del ADN, conocidas como la foto 51. Esta imagen proporcionó la información crucial sobre la estructura del ADN, incluyendo la relación entre las bases nitrogenadas y la forma en la que se dobla la molécula. Sin embargo, la colaboración entre Franklin y Wilkins no fue fructífera
y la comunicación entre ellos fue escasa. Además, otros científicos, Watson y Crick, que trabajaban en la misma tarea en la Universidad de Cambridge, recibieron una copia de la foto 51 sin permiso de Rosalind Franklin. Utilizando esta información, Watson y Crick construyeron el modelo de de hélice del ADN en 1953. Aunque Franklin no recibió el crédito adecuado en ese momento, su trabajo fue esencial para el descubrimiento de la estructura del ADN. Los últimos años de vida de Rosalind Franklin fueron marcados por una serie de desafíos personales y también profesionales. En 1956, Franklin al laboratorio de cristalografía de rayos X del Laboratorio de Investigación del Cáncer de la Universidad de Londres, y durante su tiempo allí trabajó en la estructura de virus y, bueno, virus principalmente relacionados con el cáncer. Sin embargo, lamentablemente Rosalind comenzó a experimentar distintos problemas de salud en esos últimos años. En 1956 fue diagnosticada con un tumor, lo cual la obligó a pasar un tiempo en el hospital y a tomarse un tiempo libre del trabajo. A pesar de sus distintos esfuerzos para recuperarse, su salud continuó deteriorándose y finalmente en 1957 se vio obligada a dejar su trabajo en el laboratorio de cristalografía. Desafortunadamente, Frank, 16 de abril de 1958, a sus 37 años, debido a su cáncer. A pesar de que su carrera científica fue corta, sus contribuciones a la comprensión de la estructura del ADN y a la cristalografía de rayos X fueron esenciales y su trabajo fue valorado y reconocido después de su muerte. A pesar de su muerte prematura, el trabajo de Franklin con la estructura del ADN sigue siendo considerado como uno de los descubrimientos científicos más importantes del siglo XX. En el año de 1962, de hecho, Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por el descubrimiento de la estructura molecular del ADN, pero no se incluyó a Rosalind Franklin. Aunque no recibió el reconocimiento oficial en vida, su contribución a la ciencia ha sido reconocida ampliamente después de la muerte. Así que bueno, ya hemos puesto un poquitito en contexto a nuestros oyentes y debo preguntarte un poquitito, Mauricio, ¿habías escuchado de este personaje? Sí, sí, había escuchado anteriormente, pero no su historia detallada. Está increíble. Claro, igual, si bien se mencionaron algunas cosas interesantes, hay muchísimo detrás de esto. De hecho, hay algunos libros que están dedicados a su biografía y de ahí esas exageros que estuve mencionándoles, pero es bien interesante y bueno, lo que debo preguntar igual, ya que es parte de lo que debemos trabajar acá, ¿cómo se relaciona o cuál es la importancia que tiene este personaje histórico en tu área de estudio concretamente? Bueno, justo te iba a decir que en mis clases de biología solo escuché hablar de Watson y Crick. Y obviamente desde un principio y no fue hasta como yo creo que en los tiempos de la toma feminista y como que fue el mismo empoderamiento de distintas como estudiantes, ¿verdad? Que empezaron de formas muy diversas a resaltar la importancia de distintas mujeres en la ciencia que terminé aprendiendo de toda la historia relacionada a Watson y Crick, ¿verdad? Y a ese descubrimiento. Sin embargo, todo lo que tenía que ver con, con lo del cáncer, nunca lo había escuchado. Y claro, o sea, de todas maneras, vengo, quiero contarles un poco de la historia del ADN, como más allá de ella, porque se ha dado todo muy rápido, pues tú mismo dijiste 1920, 100 años, pero oye, pasamos desde lo que hizo ella hasta poder secuenciar el genoma humano, que es como la gran victoria de, de esto de esto del entender la genética, pero ahora se vienen un montón de cosas inimaginables que han surgido en estos 20 años. Es la ciencia que más rápido ha evolucionado. Y creo que Rosalind Franklin tiene como este punto de inicio dentro de lo que se ha ido descubriendo como descontroladamente desde ese momento.
Y ahora, claro, sabemos que está este boom que ha surgido en los últimos años, pero no es tanto tiempo. Si bien los seres humanos no vivimos lo suficiente como para percibir estas cosas, si lo comparamos con todos los avances científicos que han habido en los últimos, no sé, 500, 600 años, claro, es vertiginoso lo que ha ocurrido con esto. Pero situándonos ya en esta línea de tiempo, justo en el contexto histórico en el que vivió Rosalind Franklin, ¿crees que fue importante ese contexto en el fondo para el desarrollo de su trabajo en cristalografía o ya puntualmente en el tema de la investigación del ADN? ¿O fue quizás pura suerte? No sé, cuéntame qué opinas un poquito al respecto o qué crees. Claro, a ver, esto ocurre en el 53, ¿verdad? Como estamos en un periodo histórico de Guerra Fría, me imagino, como eh, hubo mucho incentivo a la ciencia en esos años para donde distintos físicos y científicos lograron como generar grandes descubrimientos. Sin embargo, eh, no me manejo tanto respecto al tema, quizás quieras opinar algo tú. Eh, bueno, sí, tengo dudas si fue efectivamente en el 53, entre el 51, 52, pero no es tan importante, igual la época es más 51, o menos sí. la misma. Eh, Claro, por Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Creo que eso es lo más importante. Pero claro, se dieron distintos avances, de hecho se involucran también algunas investigaciones de otros científicos de la época que queriendo ayudar a todo lo que estaba pasando con la Segunda Guerra Mundial, terminaron aportando un poquitito a lo que es el poquitito de los implementos para el desarrollo de la cristalografía, lo que llevaron finalmente a que Rosalind Franklin pudiera realizar todo este trabajo con la foto 51. Eh, en ese caso, bueno, si bien fue capturada por Raymond Gosling, fue dentro del laboratorio donde estaba Rosalind Franklin en ese tiempo, y bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió. Eh, pero hablemos un poquito de las definiciones, profundicemos un poquitito sobre esto del ADN en este caso, para que puedan entender más directamente lo que es. Si no lo han escuchado, el ADN es una molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. Se encuentra en el núcleo de todas las células, sin excepción, y es responsable de determinar las características que heredan los organismos. No sé, en el caso de los humanos, el color de ojos, el cabello, algunas cosas asociadas a los colores de piel, entre otros. Y bueno, Rosalind Franklin contribuyó enormemente al descubrimiento de la estructura de este ADN. Utilizó estas ya mencionadas técnicas asociadas a la cristalografía de rayos X y tomó imágenes de los cristales de ADN, analizó las diferencias en los patrones de difracción de estos rayos X y estas imágenes fueron conocidas como, bueno, la puntual de la que ya mencionamos, la fotografía 51, la que proporciona información crucial sobre la estructura de la disposición de, perdón, proporcionó información crucial sobre la estructura del ADN, incluyó también relaciones sobre el tamaño, las formas de los dos hilos de ADN y la disposición de azúcares y fosfatos en la molécula. Aunque Franklin, bueno, trabajaba en el laboratorio de King's College de Londres, como ya mencionamos anteriormente, su trabajo no fue reconocido de forma adecuada en ese momento y la contribución que ella hizo, perdón, fue, digamos que desatendida en relación a la estructura del ADN. Fue recién años después de su muerte que su trabajo fue reconocido y valorado como parte esencial del descubrimiento de dicha estructura. Y bueno, sabemos que el premio Nobel no se da de manera póstuma, así que quizás eso también influyó, pero en el 62, 1962, directamente
James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins recibieron el Premio Nobel de Fisiología por el trabajo del descubrimiento del ADN. Y bueno, como ya nos adelantó quizás un poquito nuestro invitado de hoy, el trabajo de Rosalind Franklin en el ADN, o el ADN en general, tiene muchísimas versiones en la actualidad. Eh, Así que, por ejemplo, es fundamental para entender todo lo que tiene que ver con la información genética transmitida de una célula a otra, cómo se regula una expresión genética, por ejemplo. Y esto nos ha permitido tener avances significativos en áreas como la medicina para tener la capacidad de identificar y tratar enfermedades genéticas. Y ha permitido también el desarrollo de terapias genéticas para tratar enfermedades incluso no directamente genéticas. Y en segundo lugar, podríamos mencionar también de que el trabajo de Franklin sobre la cristalografía, en este caso de rayos X, ha sido esencial también para desarrollo de estructura tridimensional de proteínas y también otras macromoléculas biológicas. Así que va un poquitito más allá del ADN también su trabajo. Nos llevó también eso a tener una mejor comprensión de cómo funcionan las proteínas, por ejemplo, cómo interactúan entre sí, y eso obviamente ha permitido el desarrollo de nuevos medicamentos y terapias. Así que, bueno, yo creo que ya mencionamos lo que es el ADN y un poquitito más del trabajo de Rosalind en este caso. Así que hablemos ya un poco más distendido sobre el ADN, Mauricio. ¿Qué podrías añadir, comentar para que hablemos ya de esto? Cuéntame, te escucho. Bueno, mi tesis es la investigación del trabajo, o sea, la investigación de lo que hacen los microplásticos en la fisiología de unos peces que viven en el sur de Chile. Y para poder cuantificar lo que hace en la fisiología, en verdad lo único que hacemos es trabajar con el ADN y las proteínas, cosas que ya mencionaste. Y por eso quería como partir introduciendo el concepto más importante para lo que estoy trabajando, que es el dogma de la biología molecular, que es básicamente cómo tenemos al ADN como una molécula suprema, o sea, por eso su descubrimiento fue tan importante. Es la biblioteca que está en cada una de nuestras células y nos permite y tiene las instrucciones para generar a un individuo desde cero en su totalidad. Es verdaderamente increíble y el dogma de la biología molecular trata de que al ser una molécula tan especial y tan importante, la evolución terminó generando un compartimiento, ¿verdad?, donde guardarlo de una forma segura y para poder esta es la información y esta información tiene que convertirse en lo que es, no sé, pues una enzima, una proteína que van a generar una actividad. Y para hacer eso se genera toda una maquinaria celular de replicación, de transcripción y de traducción a una proteína, que es el dogma de la biología molecular, es decir, la información que va desde el ADN hasta el ARN, que es su copia, que es mucho menos estable. No sé, pues yo trabajo con estos ARN, que son la expresión de la. Y si es que no los guardo en unos refrigeradores a menos 80 grados, se me degradan en cosa de horas. En cambio, si uno toma un pedazo de ámbar y encuentra un mosquito, puede sacar su ADN después de 10 millones de años. Entonces, eso era algo que me parece muy impresionante de la molécula y de la importancia de su descubrimiento en su tridimensionalidad. Aparte, quería mencionar el tema de el caldo primitivo, que es una de las tantas teorías de cómo se origina la vida, que es un caldo que es el agua que llegó desde los meteoritos hasta la Tierra, ¿verdad? Y que en un momento ya donde se enfrió empieza a formarse el océano, que es un caldo lleno de proteínas, aminoácidos, moléculas orgánicas. Y estas moléculas orgánicas, a través de infinitos choques y casualidades, terminan generando un replicador orgánico, que ni siquiera era el ADN todavía, pero era un grupo de moléculas orgánicas que eran capaces de juntarse químicamente y poder replicarse, encontrar a otras que hagan un semejante, un doble. Y este replicador terminó
utilizando toda la materia prima que tenía en este océano primitivo, porque no existían ni competidores ni nada, hasta que empezó a ocurrir una mutación. Ocurre una mutación y sale un segundo replicador que también es capaz de utilizar esa misma estrategia y empiezan a pelear por los recursos. Y en esta pelea de recursos terminamos como generando este ADN que termina utilizándonos a nosotros, animales, plantas, seres vivos, como máquinas para poder eh, seguir permaneciendo en el tiempo, aunque nosotros en verdad estemos vivos solamente un trayecto de su existencia, pero es el ADN el que desde los orígenes de la Tierra hasta el día de hoy sigue vivo con ligeras modificaciones, pero logra mantenerse en el tiempo. Entonces, encontrar esta molécula y darle una fórmula, como una forma física, y entenderla ha sido vital para poder expandir las imaginaciones de biólogos, de químicos y de físicos sobre qué es lo que es la vida, finalmente. Claro. Igual me llama la atención esto del caldo primitivo. Es como si finalmente todo hubiera venido de un solo, primitivamente hablando. Pero, Es una de tantas pero teorías, claro, claro. Sí, sí, en verdad está contando una historia. Hay muchas posibilidades también dentro de estas ideas. Continúa. entiendo. Ahora, yo mencioné algunos ejemplos de cómo se asocia la investigación o el trabajo del ADN en relación a mejoras que hemos tenido en nuestro día a día. No sé si tienes quizás algunas ideas ahí que puedas compartirnos al respecto, para que quienes nos escuchan puedan entender mejor el cómo se ven beneficiados ellos en su día a día al conocer más en detalles, por ejemplo, de las temáticas asociadas al ADN o incluso de la secuenciación genómica que mencionaste. Claro, un buen ejemplo es que todo lo que fue el salvarnos del COVID, ¿verdad? Fue a través de herramientas genéticas. Eh, no podríamos haber conseguido una vacuna ni haber conseguido el tema de los PCRs para saber si los teníamos o no, si es que un grupo de científicos y la colaboración internacional no hubieran podido en un tiempo récord secuenciar el ADN de este bicho y poder saber sus fortalezas, sus debilidades y de dónde poder atacarlo para crear estas distintas vacunas que se hicieron. Eh, También hay un tema que quería mencionar y que es valioso para esto que estamos hablando, que es la epigenética, que ya son cosas que hemos descubierto que el ADN, a pesar de que es esta molécula estructural de la información, está compactado y hay zonas que se pueden compactar o descompactar dependiendo del estilo de vida que tengamos. Y, por ejemplo, ha servido mucho para demostrar la importancia de ciertos efectos beneficiarios para la salud que podemos incluir en nuestra rutina, ya sean vitaminas, suplementos, ejercicios, ¿verdad? Pero es gracias a la comprobación epigenética que podemos ver sus efectos inmediatos en las personas y también en lo que podría ser su descendencia. Entiendo. Igual, bueno, mencionas esto de como estructuras moleculares que se pueden comprimir, descomprimir y todo lo demás. Así que mencionemos un poquitito de respecto a esto, como para que entiendan un poquitito, que estas estructuras moleculares se refieren a esta disposición que tienen los átomos de manera tridimensional. Eh, y, como bien nos decía Mauricio, el conocimiento de estas estructuras es esencial para entender cómo funcionan y cómo interactúan entre sí, lo cual nos ha permitido hacer desarrollo de nuevos medicamentos y terapias. Y bueno, Rosalind Franklin contribuyó al desarrollo, mejor dicho,
del estudio de estas estructuras moleculares mediante la cristalografía. Como ya habíamos dicho, la cristalografía es la técnica que se utiliza o es una de las técnicas que se puede utilizar para determinar esta estructura molecular tridimensional mediante el uso de X, que bueno, ya habíamos hablado en otro capítulo un poquitito de estos rayos X, y Rosalind Franklin estuvo estudiando incluso distintas moléculas biológicas, incluso de virus y similares. Eh, y bueno, sabemos entonces que la contribución de Rosalind fue especialmente importante en el estudio de moléculas de ADN, si no, no hubiéramos podido tener ni siquiera un Nobel posterior de James y Francis. Pero quería preguntarte, Mauricio, ¿podemos explicarle más fácilmente a una persona? Por ejemplo, a mí me gusta mencionar aquí a la señora Juanita, que la señora Juanita es una persona que salió hace un ratito a comprar pan a la esquina y, y no ha escuchado lamentablemente mucho sobre el tema del ADN y para ella no ve realmente cómo le puede solucionar un poquitito su vida o hacérsela más fácil. Mencionabas el ejemplo del COVID, pero ¿hay alguno más o alguna otra forma de explicarle quizás a la señora Juanita los beneficios de entender mejor todo este trabajo del ADN, de las moléculas, o incluso, no sé, cuéntame, por favor. Tengo uno. La señora Juanita, si fue a comprar el pan en este proceso que se pregunta por qué me sirve el ADN si estoy escuchando, mientras nos está escuchando, y debería haberse puesto bloqueador para irse a comprar el pan, si es que está pegando fuerte el sol. Y eso es por algo que son llamados los dímeros de timina, que es un efecto producido por la radiación solar sobre la estructura tridimensional del ADN, donde para empezar podemos hablar de que el ADN es una sigla, ¿verdad? Que está compuesta por tres fosfatos, un azúcar pentagonal, un azúcar pentagonal y una base nitrogenada, que puede ser ATCG. Y cuando hay dos A's que están una al lado de la otra, que puede pasar infinitas veces dentro de una molécula de ADN, si a estas cuando las llega la radiación solar empiezan a fusionarse y como una al lado de la otra. Y eso no debería de pasar. Y es impresionante cómo esto puede ser lo que ocasiona, por ejemplo, un cáncer de la piel a la larga. Son cosas irreparables para la maquinaria celular y es un daño celular excesivo que termina generando múltiples problemas para el cuerpo humano. Entonces, ponerse bloqueador tiene una razón científica de ser y espero que la señora Juanita se ponga. Comprendo. Ahora, esta como fusión de As, ¿es lo que podríamos llamar una mutación genética? La mutación genética, claro, claro, pero la mutación genética va a depender de cómo se va a replicar esa fusión en un futuro, porque el problema de eso es que el ADN no es infinito, una célula en el tiempo. Dentro de nuestro cuerpo, las células constantemente muriendo y renovándose en un ciclo celular. Y ese ciclo celular tiene un proceso súper sensible del ADN tiene que abrirse y un lector de código de barra tiene que ir generando dos copias de este ADN para poder después generar dos células distintas a través de esta división celular. Y en ese proceso hay un dímero de timina, que dije de A, era de T en verdad, dímeros de T, y cuando hay uno de esos puede empezar a generar errores y como no entender lo que está pasando y poner una letra que no debería haber puesto para poder seguir adelante, porque lo más importante, ¿verdad?, es poder duplicarse. De hecho, una cosa muy interesante es cómo funciona un cáncer. Un cáncer es una célula que
dentro de su código genético perdió la instrucción de no me tengo que replicar, más allá de lo que necesito. Empieza a creer que tiene que replicarse y replicarse y replicarse, y de una célula empieza a generarse un tumor, que es una masa de células, ¿verdad? Que por culpa de estas pequeñas, como dijiste tú, mutaciones, empiezan a pasar en el tiempo y a convertirse en un problema celular funcional muy grande. Claro, igual, bueno, para explicar bien, es importante entender de que cuando hablamos de mutaciones no nos referimos a los X-Men ni nada de eso, son cosas médicas bastante más delicadas y hay que ponerles muchos ojos porque, claro, podemos tener mutaciones malignas ahí que terminen generando estos cánceres, como bien comentaba Mauricio. Y hablando de cosas, no sé si decirles malas, pero volviendo al trabajo de Rosalind, sus últimos años estuvo hablando del trabajo, bueno, estuvo trabajando directamente con los virus, los cuales, bueno, curiosamente no tienen una estructura celular completa. Son microorganismos infecciosos que incluso no son considerados seres vivos. Es extraño ahí un poquitito esto y no pueden reproducirse por sí mismos. Estos virus constan de una capa exterior que protege este material genético que se llama cápside, que bueno, ese material genético puede ser el ADN o el ARN. Y los virus necesitan entrar a una célula ajena para poder reproducirse. Una vez dentro de ella, utilizan estos mecanismos de duplicación que tiene la célula por sí misma para poder duplicarse y por ende reproducir más virus. Y esto puede terminar causando distintas enfermedades en nosotros como seres vivos, desde un simple resfriado a algo ya más grave como el ébola. Ahora, tenemos virus de distintos tipos también. Están los de ARN, están los de ADN, algunos de ácido ribonucleico simple, algunos con envoltura, otros sin envoltura, etcétera. Incluso hay algunos específicos, virus específicos para un tipo de célula u organismo, mientras otros ya pueden infectar a distintos tipos de seres vivos. Entonces, bueno, en los últimos años fue donde Rosalind estuvo trabajando especialmente con el virus mosaico, eh, que, bueno, utilizando su trabajo en cristalografía, estuvo estudiando la estructura de este virus junto a su equipo, concluyendo que la cobertura de este eran proteínas acomodadas en forma de hélice. Además, bueno, todo su equipo continuó analizando virus de ARN que afectaban otras plantas como papas, nabos, tomates, entre todo eso. Y bueno, justo, que esto ya es como un dato poco conocido, que a pesar de su deteriorada salud en sus últimos días de vida, literalmente sus últimos días, Rosalind trabajó en la construcción de un modelo de un virus de tabaco de 5 pies de alto, lo cual, bueno, debido a su fecha de muerte, se mostró a público dentro del pabellón de ciencia de la Feria Internacional de Bruselas justo el día siguiente de su muerte. O sea, fue todo súper al filo de su vida. Así que hablando ahora de virus, no sé, Mauricio, ¿qué podrías como comentarnos sobre ellos? O si tienes algún ejemplo nuevamente en mente que permita que nuestros oyentes puedan entender un poquitito mejor estas extrañas formas que, insisto, están vivas, no están vivas, no sé, los virus son raros. Son raros. Para el estudio de la biología, creo que es uno de los debates como existentes, de los más como divertidos todavía, como si están vivos o no, ¿verdad? Y todo eso. Yo considero que tienen un rol clave en la existencia y que no se tienen que ver como los malos de una película. Esto de, que mencionabas, que hay uno específico para cada tipo de bacteria, por ejemplo,
es bastante impresionante y creo que cumplen un rol clave en la proliferación de la existencia. Como finalmente nada puede existir para siempre, pues como seguir creciendo para siempre, así como lo cree nuestro sistema, nuestro modelo económico actual. Y siempre que algo empieza a crecer demasiado, como un organismo en particular, va a haber un virus que lo va a poder controlar. Entonces, considero que son organismos muy importantes. Yo quería hablar de la ley de las condiciones intermedias. Quería preguntarte antes si habías escuchado alguna vez antes de ese concepto. Te mentiría si te dijera que sí, así que cuéntame, me suena interesante Es aprender algo siempre un poquito. súper curioso de la biología, de que la vida nunca se ha podido, o es muy difícil que se dé en los extremos. Es decir, no se da vida ni en lugares demasiado cálidos ni en lugares demasiado helados. Pero también, por ejemplo, en una roca del intermareal, no se da la vida en una roca donde no llegue tanto oleaje o donde llega demasiado oleaje no sé, pues dentro del estómago de una vaca, proliferan mejor las bacterias cuando estamos en un pH, no sé, pues neutro o no tan ácido o no tan básico, que cuando el pH está súper ácido o está súper básico. Y es una ley que hemos encontrado como a lo largo de distintas condiciones que necesita la vida, de que estas condiciones intermedias son necesarias. Por eso te decía, como los virus finalmente llegan a ser una respuesta esencial para que nada termine dominando el tema y todo pueda tener un equilibrio. Creo que son seres de lo más curioso. De hecho, me llama la atención un poquitito, me acordaba de hace poco no recuerdo el nombre del caracol que tiene el caparazón con hierro, que vive en unas condiciones, pero así, que nadie pensaba que podía vivir. Y me hacía sentido porque, o sea, más que hacerme sentido, me llamaba la atención porque, claro, estas condiciones intermedias, no sé en qué tanto se cumplen o si hay seres vivos que quizás se escapen un poquitito a ellos. No, esto Considerando, claro, un caracol viviendo en lava prácticamente, no sé. siempre se las ingenia la vida para encontrarse una forma de llegar más allá de lo que creemos. Yo te digo, lo decía como ejemplo porque incluso ahí vas a tener virus que van a estar tratando de controlar a ese caracol, como al final todo termina generando un equilibrio. Bueno, Interesante ello. Y, y bueno, hemos mencionado distintos aportes que hizo nuestra científica de este capítulo eh, al tema del trabajo con virus, con determinar cómo, eh, bueno, el tema del ADN también y lo que tiene que ver con identificadoras moleculares. Eh, pero si tuvieras que resumir esta importancia o la importancia de este trabajo en 60 segundos, para que cualquier persona lo entienda, especialmente gente que nunca ha estado relacionada con las ciencias, ¿cómo podrías decirle o explicarle esto breve? 60 segundos. vale. Yo pienso, como de forma muy personal, que el ADN son como los planes del arquitecto y su ciencia, la genética, ha estado avanzando como ninguna otra en estos años y en este tiempo. No hay rama de la biología que no involucre a la genética, es una herramienta transversal. Así que la contribución de Rosalind Franklin, invaluable para la humanidad y desde ahí para adelante hemos creado muchas maravillas a través de la genética. Hemos descubierto muchas cosas y a mi parecer, abierto los planes del arquitecto y ahora podemos jugar con ellos y podemos pensar cosas podemos crear hasta vida que la vida no se imaginaría crear. Entonces,
hay cosas muy interesantes que hacer a partir de este aporte revolucionario. Muchas gracias, Mauricio. Ahí me hace bastante sentido lo que mencionas. Y bueno, ya estamos llegando al final de este nuevo capítulo y me gustaría retomar un poquitito lo que nos comentabas de ti al principio. Actualmente, bueno, estás dedicado a tu tesis y también a este trabajo de ciencia con la basura o a través de la basura. ¿Hay alguna otra área que sea de tu interés dentro de la biología marina o dentro de las ciencias biológicas, generalizándolas un poco más? Mi sueño es meterme en un submarino, yo les digo submarino nuclear y no está bien dicho, pero es porque tienen las tecnologías para poder soportar las grandes presiones de 6.000, 7.000, 8.000 metros de profundidad y ver a los seres marinos que habitan esas aguas. En especial hay una leyenda del calamar colosal que me encanta. Es un calamar con los cachacos allí a los 3.000 metros y que lo hemos visto como solo en un par de oportunidades y tiene el porte de un bus del Transantiago, de estos con, con cuncuna, como se les dice. Son verdaderamente enormes y los reyes de la profundidad y me encantaría poder conocerlos. Además que el mar profundo está inmensamente amenazado por la minería submarina, que es un tema de lo más interesante, que es violaciones a las leyes internacionales y al patrimonio de la humanidad que se planea hacer en un futuro a través de la minería de nódulos polimetálicos que se encuentran en las llanuras abisales del Pacífico. Cada una de estas pelotas nace de un diente de tiburón que cae a 7.000 metros de profundidad, 6.000 metros de profundidad, y a través de la presión muy grande que hay ahí, ese diente empieza a generar un magnetismo y a atraer metales preciosos a él. Y en una cosa de 10 millones a 100 millones de años tienes una pelota como del porte de una pelota de fútbol, pero que tiene solo minerales preciosos de los más raros del mundo terrestre sin roca. Y cada uno de esos vale como, no sé, un país pequeño, así como Malta, ponte tú, y están repartidas una al lado de otra en campos de fútbol inmensos en aguas internacionales. Y todavía no se sacan porque son un patrimonio de la humanidad, pero ya está diseñada toda la maquinaria para depredar esos terrenos y como me encantaría poder hacer algo para poder salvar a los bichos que viven ahí y que aún no se han descubierto. Wow, yo eso está interesante estas masas de cuerpos preciosos que, bueno, alguien que sufra de talasofobia no va a poder disfrutar, mucho menos ver estas criaturas que creo que sobrepasan los 10 metros de longitud, hablando específicamente de estos calamares gigantes que mencionabas al principio. Eh, bueno, hay otros también, estos que están asociados con los terremotos, estos gigantes largos que últimamente estuvieron bien en boca los últimos meses. Y bueno, en la misma Facultad de Ciencias, ahí en el área de Biología Marina, hay creo que tienen el cuerpo de una de las abisales, no recuerdo el nombre. No lo recuerdo, pero tengo ahí una fotografía con ella. Sí, Eh, la exposición a Visalia que está disponible es una presentación de distintos animales avisales que han llegado a la universidad. No me acuerdo exactamente el nombre del colegio en el que la van a exponer ahora, pero en las redes sociales de una página medioambiental de Valdivia, Coralina CL, pueden encontrar para ir a verla. La verdad es que es increíble conocer como cara a cara cómo son esos animales. comprendo. Y bueno, ya estamos ya en lo último, en lo final. Así que cuéntanos un poquito, Mauricio, si alguien está interesado o interesada en tu área de estudio, ¿qué consejo o qué invitación podrías hacer que se quieren acercar a esto?
La biología marina tiene una gracia como carrera de que te entrega herramientas. Yo creo que es lo bello de la ciencia, que hay que aprender a pensar, hay que aprender a idear, a generar proyectos, a pensar ideas novedosas que puedan ser un aporte para la humanidad, y creo que estudiar las de la biología marina permite justamente abarcar una amplia variedad de conocimientos que van desde la genética hasta la ecología y pasando por ramas de la física, la geología, la química. Y da para un amplio aspecto como de posibilidades abiertas a la investigación marina en sus en sus múltiples formas. Así que eso es una carrera muy interesante de estudiar, y que para mí fue una formación de lo más completa para poder trabajar en distintos ámbitos, ya sea con personas, que es lo que hago limpiando playas y viendo la ciencia de la basura, y en mi tesis con los microplásticos y la genética de los peces. Genial. Muchas gracias entonces, Mauricio, por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que este es un capítulo más de un total de 10 en los que estamos abordando a distintas personas de las ciencias y profundizando también un poquito sobre las distintas temáticas asociadas a sus investigaciones. Este trabajo, como ya habíamos mencionado, es gracias a Project Catalyst de la red Cardano. Así que, bueno, Mauricio, no sé si hay algo más que quieras comentar, que quieras decir o quieras compartir antes de dar el cierre oficial del capítulo de hoy. Muy agradecido al proyecto, que se me olvidó mencionar o como replicar, que fue muy interesante como tu corrección que respecto a toda la red Cardano. Me pareció de lo más interesante lo que están haciendo, y que bueno, como yo mismo como investigador, poder tener un espacio para contar de mis temáticas gracias a la descentralización de la información a través de esta red. Así que eh, ha sido una tremenda oportunidad para mí, te la agradezco muchísimo como anfitrión, Dantes. Sí, bueno, muchas gracias. Esperamos que no solo aquí, sino que en otros espacios también se pueda hablar de ciencia y que la comunicación pública de las ciencias en el fondo sea parte del día a día de todas las personas en distintas partes del mundo y de esa forma poder seguir creciendo como sociedades a un entendimiento mutuo, no solamente entre los seres vivos, sino que también con todo lo que nos rodea. Así que, bueno, Mauricio, y también agradecer a las personas que se han conectado en vivo, como que también nos van a estar escuchando posteriormente cuando este podcast esté alojado ya directamente en la red Cardano. Así que muchas gracias y nos encontramos en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao, gracias.